Buenas tardes, hermanos. Es un gusto tenerlos aquí en el programa. Espero que estén, en la presencia de Dios, que esta semana realmente la hayan pasado en la compañía de nuestro Señor. Vamos a empezar hoy de una manera diferente. Vamos a pedirle al Señor que derrame la fuerza y el poder de su Espíritu sobre cada uno de nosotros, pero en especial vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de todos nuestros hermanos enfermos. Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios. Le damos gracias a nuestro Señor por su amor, por su misericordia. Le damos gracias a nuestro Señor también por su bondad, por su misericordia. Y vamos a pedirle al Señor que de una manera especial derrame su bendición sobre todos nuestros hermanos enfermos, sobre todo nuestros hermanos que están pasando algún momento de tribulación en cuanto a la enfermedad y también pues cualquier otro problema por el que estén transitando. Vamos a pedirle pues a nuestro Dios que derrame su bendición. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te pedimos que derrames tu bendición sobre todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Te pedimos, Señor, que derrames tu bondad sobre todos aquellos que están pasando por algún momento de enfermedad. Te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, los sanes de toda dolencia. Derrama sobre ellos, Señor, tu sanación, tu bendición. Bendito y alabado seas, Dios omnipotente. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a meditar hoy lo que dice el libro a los Romanos en el capítulo 8, en los versos 31 en adelante. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto de la Escritura, hermano mío, debe ser base, fundamento de nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros nos desesperamos en los momentos de tribulación, algunas veces en situaciones difíciles, parece que entramos en crisis, incluso en problemas espirituales, problemas de conciencia, porque se nos ha olvidado lo que dice la misma Escritura. El amor que Dios nos tiene es eterno y perfecto. Ese amor se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Él es el que nos ha mostrado, nos ha enseñado el rostro del Padre. Él ha venido a mostrarnos el rostro amoroso de nuestro Padre Celestial. Es Jesús el que nos ha enseñado, no solo con las palabras, sino con el ejemplo, el decirle a Dios, al que es todopoderoso, papá.
a decirle Padre. Si nosotros realmente creyéramos que Dios es nuestro Padre, las cosas serían diferentes. Muchas veces pensamos que nos podemos apartar fácilmente de Dios, pero no es así. El amor que Él nos tiene es el amor que nos ha unido a Él y lo ha hecho de manera perfecta y absoluta. Por eso dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Escucha las preguntas que dice la Biblia y hazlo. Hazte tú esas preguntas. La pregunta general dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación. Fíjate, la tribulación. Contesta, hermano. Contéstate tú esa pregunta. ¿La tribulación es capaz de separarte del amor de Dios? Cualquier problema que tienes te aparta del amor de Dios. ¿Te sientes abandonado en esa situación de problema? ¿Te sientes abandonado cuando existe alguna tribulación por la que estás pasando? Cuando estás enfermo, ¿sientes que Dios ya se olvidó de ti? Si tú contestas que sí, entonces realmente no has experimentado el amor de Dios. La otra pregunta es, ¿la angustia? ¿La angustia es capaz de separarte del amor de Cristo? ¿Es capaz la angustia de separarte del amor de Dios? Muchas de nuestras angustias, nos angustiamos por nuestros apegos muchas veces, o por cosas que no tienen ni siquiera un fundamento real, que solamente existen en nuestra mente y que nosotros les damos, ahora que sí, la capacidad de tener poder sobre nosotros. Le tememos a todo y a todos. Pensamos que todo el mundo habla mal de nosotros. Pensamos que esto va a suceder, esta catástrofe va a llegar en mi vida. Y empezamos nosotros a tener todas esas ideas y de ahí va surgiendo la angustia. Nos empezamos a angustiar. Hay gente que dice, y yo también lo he dicho alguna vez, ¿verdad? Estoy angustiado y no sé por qué. Podemos experimentar cosas, pues no muy agradables, es verdad. Pero todo eso nos separará del amor de Cristo. Si es así, hermano, entonces no hemos experimentado el amor de Dios. Dice la persecución. Cuando nos persiguen por portarnos bien y por ser hijos de Dios, por dar buen testimonio. Cuando tenemos esa persecución, nos sentimos abandonados por Dios. O más bien nos alegramos como los apóstoles que decían, o sea, les alegraban porque eran perseguidos por el Señor. El hambre. Yo diría que más que el hambre, gracias a Dios, no dudo que haya mucha gente que está pasando por necesidades terribles. Las crisis que hay en el mundo, hay gente que realmente se muere de hambre. Realmente hay gente que se muere de hambre. Pero yo te invito a ti, hermano, a ti que me escuchas, que si me escuchas es porque gracias a Dios, pues tienes una computadora frente a ti. Tal vez no es tuya, tal vez te la regalaron, tal vez te la prestaron, tal vez estás en un ciber, pero ahí la tienes. Mira a tu alrededor. ¿Tienes que comer? Realmente no tienes nada que comer, no tienes ni una papa en el refrigerador o cerca de ti para comer. Y aun cuando fuera así, aun cuando el hambre realmente existiera en tu vida o en mi vida, ¿es capaz el hambre de separarnos del amor de Dios? Estos días he estado reflexionando mucho en la vida que nosotros llevamos, en la vida que Dios nos ha regalado.
en la vida que Dios nos ha bendecido. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es llegar siempre a una misma conclusión. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y he descubierto qué es lo peor que me puede pasar. Lo peor que me puede pasar, estoy hablando humanamente en este momento, lo que la gente considera peor, lo peor que nos puede pasar, ¿sabes qué es? La muerte. Que ya no sé decir si es lo peor o lo mejor. Porque como que peor no es, ¿verdad? Si analizáramos las ventajas de partir al reino de Dios, pues no es lo peor. Ahí nunca más vas a volver a sufrir, no vas a tener dolor, vas a experimentar el gozo, vas a ver a Dios, vas a vivir en el lugar donde siempre debes vivir, que es la casa eterna de Dios. Todo esto, bueno, a ver, entonces como que no concuerda mucho nuestra vida cristiana, ¿no? O sea, decimos creer en Dios, pero cuando se acerca la muerte, nos rebelamos en contra de Dios. Cuando llega una enfermedad y nos dicen, no te quedan pocos días, no sé en qué momentos de angustia vamos a vivir porque se terminó todo, no hemos comprendido entonces que empezamos a vivir realmente. Pobres de nosotros que nos quedamos muchas veces porque vamos a extrañar a la persona por algún tiempo. Pero realmente el morir es una tragedia. Yo creo que el morir espiritualmente, el estar en pecado, es la tragedia. El morir físicamente no es una tragedia. No lo es. Y yo no estoy diciendo que busquemos la muerte, porque eso ya sería pecado grave. Pero te aseguro que la muerte va a salir a tu encuentro. Llegará el momento. Pero si nosotros los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, todavía continuamos viendo la muerte como la peor tragedia que puede existir, pues ¿qué esperanza tienen los que no creen? He visto con tristeza a muchas personas que dicen creer en Dios, que cuando llega el momento de la muerte, gritan, sufren, se arrastran, patalean, se rebelan, en vez de decir, gracias Señor, por estos años o estos meses, no lo sé, que me has permitido en este mundo. Ahora sí, ha llegado el momento de entregarme totalmente a tus brazos. Si realmente creyéramos en Dios, si realmente le creyéramos a Dios, no nos angustiaríamos. No habría angustia en nuestro corazón. Dice el hambre. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, hombre? O mujer, ¿qué es lo peor? Te mueres de hambre. Y a partir a la casa de Dios. Dice la desnudez. A veces nos quejamos de que no tenemos ropa, pero a lo mejor si revisáramos un poquito nuestro closet o revisáramos un poquito nuestros cajones, vamos a descubrir que Dios nos ha bendecido mucho con ropa. Los peligros, muchos peligros nos rodean, muchos, dice la Sagrada Escritura, muchos peligros rodean al justo, pero de todos ellos lo libre el Señor. Pero vamos a suponer que hayan tantos peligros, pero muchos de esos peligros, hermano, nunca van a suceder en tu vida. Jamás. Jamás. Nunca. Nunca. Nunca te va a suceder lo que has pensado. La espada, más bien aquí se refiere a la muerte en sí, o sea, a la espada, a cualquier cosa que nos pueda dañar. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos ama. ¿Qué nos quiere decir? Esta es una promesa para nosotros. En todo esto, hermano, salimos más que vencedores.
mucho más que un vencedor. Muchas veces ¿por qué más que un vencedor? Bueno, alguien, por ejemplo, en una pelea, en una competencia, va a haber un vencedor. Pero el vencer a la otra persona puede ser que después, ¿verdad?, se levante con más fuerza y las cosas sean diferentes. O aquel, después de haber sido vencido, bueno, pues empieza a prepararse, empieza a luchar, ¿verdad? Y se puede ir superando. Pero por eso dice la Escritura, en todo esto somos más que vencedores. No sé cómo llamarle a una persona así. No sé cómo le llamarías. O sea, ¿con qué palabra le diríamos a una persona que es más que vencedor? Lo pusieron así porque no hay otra palabra. No sé, un exterminador, ¿le puedes decir eso? Pues sí, podría ser. Podríamos decir, en todo esto somos exterminadores gracias a aquel que nos ama. Es decir, más que un vencedor. Porque el que ama, el que ha recibido el amor de Dios y ha experimentado el amor de Dios, es mucho más que un vencedor. Ha derrotado, lógicamente el Señor, ha derrotado todo eso, sin ningún miedo, sin ningún temor. Ha derrotado. Las fuerzas del mal están aniquiladas, será un aniquilador. Más que un vencedor. Porque cuando todo esto cae en el nombre de Dios, jamás se vuelve a levantar. Y continúa diciendo el apóstol, pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra, nos podrá separar del amor de Dios. Esa es la gran riqueza que tenemos tú y yo. Que si le hemos dicho sí al Señor, Dios nos ama. Pero hay veces le tememos a entregarnos totalmente a Él. Yo lo digo también por mí. Hay veces tenemos miedo de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, haz de mí lo que quieras. Y esos miedos vienen del demonio. Porque sabe que si nosotros nos entregamos a Dios, Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Y vamos a poder decir al final, por esto somos más que vencedores. Vienen momentos muy duros para la iglesia, muy difíciles para los hijos de Dios y para el mundo en general. Vienen momentos de tribulación que, como dice la misma Escritura, no tienen comparación. Esperamos que regrese nuestro Señor Jesucristo y estamos esperando que Él venga a restaurar el reino en estos momentos. Pero se nos olvida que antes de que Él venga a reinar, va a haber un momento de tribulación muy grande, de sufrimiento. Y si ciertamente Dios nos va a librar de mucho de esto, muchos van a tener que ofrecer su vida al Señor con gratitud. Solamente los que permanecen fieles al Señor son los que se van a poder mantener en pie. No mires lo que tienes. No mires lo que tienes. Mira mejor a quién tienes. Aquí está la verdadera victoria y es lo que va a salvar, vamos a decir esto, a los hijos de Dios en los últimos tiempos. Los hijos de Dios, los apóstoles de los últimos tiempos, son aquellos que son capaces de mirar a quién tienen y no lo que tienen. Porque si miramos lo que tenemos, hermano, nos vamos a desesperar. El peor obstáculo que tiene el Hijo de Dios es mirar lo que tiene, mirar sus bienes, porque eso hace que caiga en angustia, porque se da cuenta que muchas veces carece de muchas cosas, valga la redundancia.
Carecemos más en muchas cosas de lo que realmente poseemos. Y hablo en general. Muchos pueden decir, yo tengo mucho dinero, pero en las familias pueden haber enfermedades hereditarias, pueden haber enfermedades muy propias de familias, vamos a decirle de esta manera. Entonces podrán tener mucho dinero, pero van a carecer de muchas cosas. Y todos somos así. Uno puede decir, bueno, soy pobre, no tengo dinero, pero Dios me ha enriquecido con una familia que me ama, con una familia que está cerca de mí. Nadie puede decir que carece de todo. Nadie. Nadie. Entonces, los hijos de Dios, en el final de los tiempos, los apóstoles de los últimos tiempos, se van a caracterizar por esto. Porque ya no van a mirar lo que tienen, sino a quién tienen. Y entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y nosotros debemos empezar a practicar esta forma espiritual y real de ver las cosas. Mirar a quién tenemos. Es más fuerte el que está en nosotros. A Él lo tenemos. Por eso el Señor ha dicho de una manera muy asombrosa, a través de todas las Escrituras, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Sentido de pertenencia. Tú eres mío y yo soy tuyo. Entonces, en estos momentos que se avecinan, los hijos de Dios tienen que estar seguros de quién está con ellos. Y si tú estás seguro que Dios está contigo, entonces, pues que vengan los problemas. Y no estoy invocando a que vengan los problemas, sino que es más fuerte el que está con nosotros, el que está en nosotros. Como dice la Escritura, entonces vamos a salir más que vencedores. Más que vencedores. Escucha esto. ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Ciertamente esto lo vivimos en momentos de nuestra vida. Pero este conjunto de cosas que son mencionadas, vamos a verlo. Fíjate lo que dice. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros y la espada. Otra vez. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros y la espada. Son 7 cosas que van a caracterizar al final de los tiempos. Son 7 cosas que caracterizan a la gran tribulación. Y no solamente me refiero a la gran tribulación como ese periodo especial, sino que desde este momento el mundo ha entrado en una crisis. Entonces, estas cosas se van a ver de manera muy clara en la gran tribulación. De hecho, empieza diciendo el apóstol la tribulación, la angustia, una gran angustia, la persecución, una persecución terrible contra la iglesia, el hambre, un hambre generalizada. El hambre implica, ¿cómo se llama? La crisis económica que se va a vivir y todo esto, ¿no? O sea, de hecho, hay veces nosotros, hambre, ¿y solo comida? No, hermano, no es así. De hecho, por ejemplo, vamos a hablar del código civil, cuando se habla de alimentos, o sea, que los padres son los que le deben dar alimentos a sus hijos, y aclara el código que alimentos no solamente se refiere a la comida, sino al vestido, a la educación, a lo necesario para vivir. Lo mismo cuando habla la Escritura en este sentido, dice, el hambre, no solamente, no, es una crisis que se va a vivir. ¿Y de dónde viene el hambre? Una crisis económica, una crisis de control de todas las cosas, de la producción, en fin, un sinfín de cosas que van a terminar en un hambre generalizada. Pero el Señor nos está dando una promesa.
Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Y nos dice, nada ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni nada nos va a poder apartar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito hoy en el nombre del Señor, eso es lo que el Señor quiere que hagas el día de hoy y para siempre. Ya no mires qué es lo que tienes, mira a quién tienes. Es que hoy no tengo que comer, tengo al que es pan de vida. Estoy enfermo, tengo al que es médico. Es que me voy a morir, tengo a la vida eterna misma. Estoy solo, nadie me quiere. Tienes al amor mismo. Entonces, ya no miremos qué es lo que nuestros bienes. Mira a quién tienes, no lo que tienes. Eso es lo que el Señor te invita el día de hoy, hermano. A darle gracias por todo eso. Tal vez estás pasando por momentos difíciles. No te preocupes, Dios está contigo. Y no pongas tu felicidad o tu esperanza en los demás. No lo hagas. Confía en el Señor. Confía en Él. Sé feliz. Vive feliz. Opta por eso. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos, sánalos, ayúdalos en sus tribulaciones, en sus miedos, en sus temores. Y que aprendan a ver, Señor, que tú estás de nuestro lado. Y no, Señor, lo que tenemos, sino que tenemos a ti, te poseemos a ti, Señor, quien tenemos realmente. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu amor y de tu misericordia. También es una alegría muy grande para mí el poder felicitar de manera especial a nuestra hermana Carmita Cruz, doña Carmita, mejor conocida como doña Carmita, que pues fue su cumpleaños el día de ayer. Que Dios la llene de su amor, que Dios la llene de su misericordia, que Dios la llene de su bondad, que la continúe bendiciendo. Sabemos que es una gran trabajadora para el reino de Dios. Dios la bendiga siempre. Muchas felicidades, doña Carmita. También felicitamos a la mamá de nuestra hermana Vanessa, que pues ya está en compañía, más bien ya está en el reino de Dios, para que desde ahí, pues, interceda por su familia, que necesita también de la presencia de Dios, como cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ánimo. Y vamos a hacer este trabajo el día de hoy, y esta semana, y durante toda nuestra vida. En medio de las dificultades, no mires lo que tienes, sino mira a quién tienes. Gracias, que Dios te bendiga, que realmente puedas experimentar ese amor de Dios. Y recuerda, búscale al Señor en este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de penitencia, pero sobre todo tiempo de experimentar el gran amor que el Señor nos dio. Que Dios te bendiga, que continúe llenando tu vida con la fuerza y el poder de su Espíritu. Recuerda que nos puedes visitar a nuestro Facebook, y también, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues lo puedes enviar a mariamadredemisericordia@gmail.com, o bien hablarnos por teléfono al 286-1790, y recuerda el número LADAS 999. También puedes visitarme en mi página, Hermano Jesús Medina, la oveja toda. Muy bien, hermanos, pues nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Buenas tardes. Dios te bendiga.